qué es un telescopio y algunas cosas bien interesantes de la astronomía. Estás escuchando Programadores Anónimos. Sean todas y todos bienvenidos a un capítulo más de la cuarta temporada de Programadores Anónimos. En esta oportunidad les traigo un programa bastante interesante, en donde hablaremos con el científico Rintaro Okabe de la serie Steins Gate. Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí en Programadores Anónimos. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre cosas de astronomía y por supuesto vamos a tocar el tema que tal vez está en boca de todos en la comunidad durante este último mes. Vamos a estar hablando sobre el telescopio James Webb y algunas cosas bien interesantes de la astronomía. Y pues si el tiempo nos da y las cosas se permiten, ojalá podamos ir un poco más allá de solo divulgación y que aprendan algo nuevo relacionado con física y todas de estas ciencias del espacio que son bastante interesantes. Entonces, comencemos por, digamos, tal vez el principio en esta conversación. ¿Podrías comentarnos un poco de qué consiste que exista un telescopio en el espacio que está haciendo algo? ¿Qué es un telescopio? Sí, entonces primero, pues los telescopios, pensemos en Galileo, ¿cierto? Más de 400 años construidos con lentes, luego ya empezamos a usar espejos para facilitar, captar toda esa luz que viene, digamos, en ese caso del espacio. Y digamos, desde el año 1990 empezamos a colocar telescopios en el espacio. Entonces, el primero fue el telescopio espacial Hubble, que es un telescopio en la banda del visible, porque la luz que nos llega de todo el universo está en diferentes bandas. Tenemos desde los rayos gamma, ¿cierto? Los más energéticos, luego los rayos X, luego los ultravioleta, luego viene el visible, que es el que digamos vemos con nuestros ojos, luego viene el infrarrojo cercano, después infrarrojo medio, infrarrojo lejano, después vienen las microondas, después vienen las ondas de radio. Y entonces, este nuevo telescopio espacial James Webb es un instrumento que tiene cuatro sensores en el infrarrojo, cuatro instrumentos, la mayoría en infrarrojo cercano y tiene uno en infrarrojo medio. Y es, además, el tamaño, el espejo principal de ese telescopio son 6 metros. Y entonces va a poder observar ese universo infrarrojo, porque antes habíamos chequeado con el Hubble ese universo en el visible. Claro, hemos construido algunos telescopios antes del infrarrojo, pero más pequeños, el caso de Spitzer, y hemos tenido alguna imagen de lo que podía ser el universo en infrarrojo, pero ahorita con James Webb pues vamos a tener ya con más detalle completar ese mapa. Al final los astrónomos somos cartógrafos estelares, entonces estamos mapeando todo el cielo y esto incluye pues desde los planetas más cercanos, ¿cierto? Nuestro sistema solar, pasando por estrellas que están en nuestra galaxia, a observar galaxias cercanas del grupo local y luego irnos poco a poco, ¿cierto? Hasta los mismos, no sé, de cientos de años después del Big Bang, donde se formaron las primeras galaxias. Entonces el James Webb nos va a dar un poco esa capacidad. Bueno, ahí digamos que he estado tratando de como organizar mi cabeza alrededor de todas las cosas que dijiste, como para poder dar digamos, una introducción a lo que quisiéramos hablar a lo largo de este programa y hasta dónde quisiéramos llegar. Entonces, lo primero, por ejemplo, hablaste del tema de la luz, que pues el telescopio está mirando las diferentes frecuencias de la luz y está capturando esa información. Entonces, te quería decir, ¿qué tan diferente, por ejemplo, sería yo con mi ojo humano y qué tan diferente sería, digamos, un telescopio que está capturando la misma luz que captura mi ojo humano? ¿Es porque es más grande, porque enfoca mejor o cómo funcionaría eso? Entonces hay dos cosas. Uno, que nosotros estamos aquí sobre la superficie de la Tierra. Entonces, pues el efecto, digamos, de la atmósfera, ¿cierto? Cuando pones un telescopio en el espacio, que te quitas esa información de la atmósfera, ¿cierto? Por un lado. De hecho, la atmósfera no permite pasar
es decir, sobre la superficie de la Tierra, no permite pasar esos infrarrojos. Entonces, por eso necesitamos tener esa información de esos telescopios espaciales. Y por otro lado, el tamaño importa. En este caso es el tamaño de la colección, ¿cierto? Del colector de luz. Entonces, en el caso pues, de nosotros, el tamaño de las pupilas nos limita precisamente esa, digamos, poder observar objetos muy débiles en brillo. Entonces necesitamos grandes colectores de luz. O sea, el diámetro del colector de luz es importante ahí. En ese caso, pues de los espejos principales de estos telescopios. Pero también hay que considerar sí. No, decía, sí, no, decía que la información actual, que es donde entra pues el rol del programador, porque no sé si se captura esta información, digamos, el telescopio sirve como colector de luz, pero al final guía esa luz, el sistema óptico guía esa luz hacia los detectores y esos detectores convierten esa luz en una señal eléctrica que luego yo puedo tener imágenes digitales asociadas pues, de lo que capturaron los instrumentos. Incluso hay unos aparatos llamados espectrógrafos que me hacen una división de esa luz que llega en bandas mucho más pequeñas y entonces yo puedo realmente ver, estudiar la química, ¿cierto? De estrellas, de galaxias y al final termina siendo un proceso de análisis de datos. Entonces, porque de esas imágenes pues se convierten a datos. Entonces yo puedo, digamos, empezar a programar y lo que tengo son archivos de datos que tengo que revisar. Y ahorita con todo el tema de la inteligencia artificial, todos estos algoritmos de inteligencia artificial, se busca que sea automática ese análisis. Antes era un análisis más manual. Me surgen algunas dudas. Antes de llegar, digamos, a centrarme un poco en la algoritmia y el tipo de cosas que uno puede correr con esos datos, algo que a mí no me quedó claro con respecto a dónde se posicionó el telescopio es si en esa zona donde está el telescopio, él se queda ahí quietecito o él está orbitando con nosotros. Y otra pregunta que me hacía con algunos compañeros en la comunidad es si realmente ese punto en donde colocamos el telescopio es una región como muy pequeñita o es una región, digamos, del tamaño de la Tierra, por ejemplo, y que pues colocarla ahí era, pues digamos, pues hay un margen de error con respecto al tamaño del telescopio. Sí, ese punto, digamos, donde se lanza el telescopio James Webb, se llama un punto de Lagrange, que es un punto de equilibrio gravitacional, en realidad es una región, ¿sí? Es decir, de un cierto tamaño, yo no sé exactamente el tamaño, ¿no? De la región, pero digamos, allí si colocas un cuerpo, digamos, no va a orbitar, ¿cierto? Alrededor, digamos, o sea, alrededor del Sol o alrededor de la Tierra, ¿sí? Es un punto gravitacional estable. En el caso, digamos, del telescopio espacial Hubble, ahí fue diferente. Entonces, el telescopio espacial Hubble sí está orbitando a la Tierra. Entonces, lo está orbitando, si no estoy mal, a 600 kilómetros de altura. Entonces, digamos, fueron diferentes apuestas. Se quiso lanzar hacia esa zona precisamente porque tenía un tema de, este telescopio tiene unos detectores infrarrojos y esos detectores necesitan estar enfriados a unas temperaturas muy bajas, casi sí, menos, no sé, 200 grados centígrados para su buen funcionamiento. Y entonces se asegura ese sitio allá para, digamos, tener ese blindaje térmico. Además del que tiene, porque incluso es muy impresionante la tecnología, porque por un lado tiene una estructura mecánica y térmica, ¿no? Que le permite, por un lado, recibir, que los paneles solares reciben la radiación del sol, ¿cierto? Que está a una temperatura, y luego que al otro lado están los sensores. Entonces hay casi una diferencia, unos 300 grados centígrados entre capa y capa. Entonces hay toda una tecnología allí, o sea, están mezcladas todas las ingenierías, digamos, al desarrollo de ese instrumento. Ya, y si yo pienso, digamos, de manera en 3D, este telescopio, o sea, está girando sobre sí mismo y cada tiempo toma una foto o él por la región en la que está, digamos que su rotación alrededor del Sol junto con el planeta Tierra
le permite que pues no esté girando tan rápido y que digamos podamos, no sé, durante 10 horas casi que mirar el mismo punto todo el tiempo o él es, digamos así, como si fuera la luna, que está girando sobre sí mismo y además rotando sobre la Tierra y rotando sobre el Sol y no sé, eso se me ocurre en ese momento. Sí, no, lo que yo entiendo de ahí, pues digamos los instrumentos deben tener la capacidad de giro, ¿no? Porque tú, digamos, tienes unas coordenadas, o sea, cuando tú vas a hacer observación astronómica, les das unas coordenadas específicas, entonces él debe ser capaz de poder, ¿cierto?, direccionar ese apuntamiento. De hecho, hay un sensor guía que, pues, permite hacer eso. Mm, lo que no estoy seguro es bien, digamos, o sea, si está fija la posición. En principio uno pensaría que sí, que está fijo, pero sí, digamos, el instrumento, digamos, debe tener movimiento para poder, digamos, observar en diferentes coordenadas. O sea, yo les doy las coordenadas de observación y él debe tener la capacidad de, ¿cierto?, de moverse, pues para, por lo menos el instrumento, el colector de luz, debe tener esa capacidad para apuntar, sí, para apuntar al target en ese caso. Que tiene dos secciones, ¿no? Tiene lo que se llama la estructura mecánica, esta térmica, ¿cierto? Y tiene la otra componente, ¿cierto? Que es pues el espejo principal, todo el sistema óptico. Pero entonces sí tiene su sensor guía que le permite, pues, Ese ese... giro. Y otra cosa que se me ocurría es con respecto a las vibraciones que pueden existir. Tal vez porque pues mi cerebro está acostumbrado a pensar que desde la Tierra como se están moviendo las cosas y pues yo me imagino que uno mira ya, de hecho uno trata con una cámara de tomar una foto con mucho zoom y uno ve que todo eso se mueve. No sé si eso mejore cuando uno esté en el espacio, que como no hay viento, no sé, cosas así, que no vibra tanto las cosas. Pues sí, hay un parámetro que se llama el SIN, es un parámetro, digamos, que se usa en astronomía incluso para ver qué sitios son los mejores en la superficie de la Tierra para colocar grandes telescopios. Entonces, por ejemplo, en Paraná, que es uno de esos sitios donde están los mejores cielos del mundo, sí, el norte de Chile, que quedan los BLT, que tienen 8 metros de diámetro, bueno, cada uno de los espejos principales. Ese parámetro es 0.8 arcosegundos, es lo mínimo que puedes observar allí. Estamos hablando de algo muy pequeño. Y cuando tú vas, digamos, o sea, sales de la atmósfera de la Tierra, entonces ese parámetro, digamos, o sea, ¿cierto? Se elimina, digamos, esa turbulencia atmosférica. Entonces, cuando tú estás en el espacio, ganas eso primero, no tienes esa turbulencia atmosférica allí. Y además, algo en el espacio que ganas es el negro, o sea, el oscuro, ¿cierto? Quieres buscar contraste con algún objeto brillante. Entonces, aunque sea muy débil, si tienes un oscuro, ¿cierto? Te lo permite ver. Esa es otra cosa que ganamos con los telescopios espaciales. Hay uno de los problemas que sí puede tener el telescopio James Webb, incluso ya le pasó, ya, o sea, es decir, el espejo principal, que es de 6 metros, está compuesto por 18 eh, segmentos hexagonales y uno de ellos ya se dañó por un impacto de un micrometeorito. Entonces, es tenaz porque, pues, el toma no está limpio, o sea, no, es decir, siempre, pues, en la órbita, ¿cierto? Digamos, en todo el sistema solar, yo siempre tengo polvo de todos los tamaños, ¿no? Y incluso tengo unos muy pequeños, pero que, pues, pueden dañar un espejo de una sección hexagonal del espejo principal del James Webb. Entonces, eso también podría, pues, limitar el tiempo de vida del instrumento. O sea, entonces ahí está contaminado. Es decir, en la Tierra no tendríamos esa contaminación, ¿sí? Allá sí la tenemos. Y no se puede arreglar. Unas cosas por otras. Y sí, faltaría como un escudo de campo electromagnético o Esa algo otra así, ¿no? componente, sí, yo por lo menos decía que no, yo no he estudiado bien esos efectos, sí, o sea, el efecto del campo magnético del Sol, ¿cierto? En esa zona donde está, pues, el telescopio.
Eso sí no lo he estudiado, pero ya que lo mencionas, pues uno podría llegar a pensar de pronto algún tipo de efecto, pero no sé, digamos, Ya, ahí ya, sí. entiendo. Eh, Es que es un mega instrumento, ¿no? O sea, es un mega artefacto. ya, ya, ya. Sí, sí, sí te entiendo. Entonces, digamos que un poco para avanzar ya por la otra dirección de este programa que nosotros hablamos bastante de temas de programación. Se me ocurren unas preguntas como relacionadas con dos cosas. Por ejemplo, este, la información tiene que viajar hasta la Tierra de alguna manera. Eso quiere decir que nosotros acá en la Tierra, no sé, tenemos antenas o tenemos alguna banda de comunicación reservada para eso. Es decir, o no sé, no entiendo cómo llegan los datos como desde tan lejos. Eso se propaga ahí por el espacio, no sé, se manda una señal de luz. Eso me confunde un poco. Sí, no, pues usualmente tenemos antenas receptoras de esa información. De hecho, pasa con todos los tipos de imágenes que tomamos, incluso de satélites de observación de la Tierra. Entonces, con las cámaras, ¿cierto? Porque así comenzó ese tema de la percepción remota. O sea, antes de haber lanzado estos telescopios espaciales para observar el universo, lanzamos unos instrumentos, ¿cierto? Unas cámaras para observar la Tierra, ciertos satélites. Entonces, la lógica es la misma, ¿no? Entonces, se envía, digamos, la información en, en ondas, es decir, ondas de radio, ¿no? Que codificamos luego y tiene la información de la imagen, ¿no? Es decir, eh, hay una información, digamos que sí, tenemos las antenas de recepción aquí en la Tierra. En algunos casos incluso llega a analizar en el espacio, digamos, se analiza las imágenes y envían los datos, digamos, ya analizados. Entonces, en algunos casos específicos. Te entiendo. Y pues bueno, y un poco, digamos, hablando sobre el papel de un programador dentro de esto, cuando tú tienes la oportunidad de analizar este tipo de información, no necesariamente el James Webb, sino algún telescopio, sea en tierra, sea donde sea, pues tienes unos datos. El equipo, cuando ustedes conforman el equipo para trabajar y hacer las publicaciones y finalmente hacer los descubrimientos, ¿incluyen a solo personas que están formadas en física o tienden a ser como equipos multidisciplinarios en donde consiguen científicos de datos, tal vez si tienen que hacer algún aplicativo, algún ingeniero en software, o si quieren montar algún pipeline con alguna cosa, así, un ingeniero DevOps y ese tipo de cosas? ¿Cómo me puedes contar un poco de eso? Pues digamos, hay toda una división allí. El rol, digamos, de los ingenieros está sobre todo en la construcción del artefacto, digamos, como tal, ¿cierto? Porque pues, es un artefacto que finalmente tiene, por ejemplo, que les contaba de la componente mecánica, ¿cierto? Tenemos la componente, toda la componente electrónica, es decir, dejar funcionando bien el telescopio, que sea capaz de tomar las imágenes y luego enviarlas, las personas que trabajan, digamos, con las antenas de recepción. eh, Hay unos protocolos tanto de comunicación allí, hay, digamos, pues una cadena de procesos. De hecho, el 99% de estos proyectos, pues los que trabajan allí son ingenieros. Pero luego ya cuando los datos llegan, eh, ya con una correspondencia física, que eso es algo también muy interesante, en este caso también astronómico, porque siempre hay una calibración, ¿no? De los datos, como llegan ciertos números a una unidad física, a una unidad astronómica. Y bueno, luego de eso ya usualmente los datos los trabajan estudiantes de doctorado, postdocs, los investigadores, y sí se requiere una formación en astronomía, usualmente sí a nivel de doctorado, digamos, lo que usualmente sí, como mínimo quizá, sí, estudiantes de doctorado, o sea que la formación mínima viene siendo como tipo máster, y con la base que sea en astronomía.
De todas maneras, como se está empezando, digamos, a desarrollar procesos automáticos, entonces también están contratando ingenieros de software para hacer esas herramientas automáticas. Entonces, por ejemplo, en el caso de, hay un módulo de análisis de espectros que, digamos, está trabajando estos datos del James Webb, y ese software fue desarrollado por un ingeniero, sí, super pilo, era como un pelado como 22 años, bueno, estas mentes brillantes, y desarrolló esa herramienta. eh, sí, entonces digamos que se usa mucho el trabajo de los ingenieros de software, o las personas que trabajan pues, haciendo código, para generar estas herramientas automáticas, ¿no? Como los software que están detrás. Ya luego los astrónomos, con ayuda, ¿cierto? Cogen estos software, digamos, de análisis y ya lo hacen para el caso astronómico de interés. Entonces, si uno quiere buscar una galaxia distante, si uno quiere analizar el espectro de un exoplaneta, si uno quiere revisar la formación de estrellas sí, una región de formación, ya ahí entra entonces el astrónomo y entonces hay unas técnicas que se usan para cada caso. Entonces ahí digamos sí se necesita el conocimiento pues de física y de astronomía. Y digamos que la pregunta yo te la hacía pensando en que si existe, no sé, un laboratorio o a la hora de producir ciencia, eh, digamos, sé que, por ejemplo, hablabas de que existían unos programas que se realizan para que hagan el análisis de las cosas en el mismo telescopio, o existen programas que se necesitan para poder automatizar el proceso de lectura de las imágenes, por ejemplo. Entonces, crear la aplicación que permita generar la imagen con tales filtros o programar incluso los filtros de las imágenes. Entonces no sé si pues conoces equipos en donde el científico, los astrónomos se reúnen y no sé si subcontratan o tal vez hacen parte del equipo el ingeniero de software que permita crear esas herramientas que tú llamas automatización. Sí, hay usualmente estos telescopios tienen todo un equipo computacional y en ese equipo computacional se requiere sí, ingenieros de software. Incluso es como quien saca de problemas a los astrónomos, ¿no? Porque digamos el astrónomo, pues la astronomía se vuelve una ciencia de datos, entonces todo astrónomo que trabaja en la componente observacional, incluso ahorita la teoría también, sabe programar, debe saber programar, pero el nivel de, digamos, de programación de un astrónomo pues no va a llegar a un desarrollador de software, pero hay unos que alcanzan a llegar a un nivel muy alto, pero entonces en esos equipos sí son mixtos, sí hay personal, digamos, de desarrollo de software, o sea, neto. Hay otros, digamos, que se vuelven, muchos astrónomos, pues que se vuelven desarrolladores de software en el camino. Entonces sí es una mezcla allí de ingeniería y astronomía. Y bueno, astrofísica, digamos, ¿no? Porque muchos astrónomos son... Decía que muchos astrónomos terminan siendo físicos también. O sea, es decir, son físicos primero y luego se vuelven astrónomos, entonces son astrofísicos. Pero entonces trabajan de la mano con los desarrolladores de software. Ya. Sí, digamos que eso nos pasa. Digamos, en el caso mío que estudié ingeniería electrónica y me iba a dedicar a la electrónica, pero no conseguí trabajo en eso, entonces terminé siendo programador. Sí. Eso, algo así. Entonces, digamos que hay unos astrofísicos que ellos se les contrata para esa parte computacional. ¿Sí? Entonces es, digamos, la parte de instrumentación, o sea, mantener, digamos, los instrumentos como esos datos que llegan así en RAW, o sea, que llegan y tienes que hacer unos protocolos de procesamiento, entonces ellos están allí pendientes de eso. Entonces, estos grandes telescopios tienen esos equipos de personas y ellos la mitad del tiempo se la pasan en protocolos, ¿cierto?, de calibración, de los instrumentos, producción de esa información base que luego ya usan los otros astrónomos ya en sus investigaciones. Entonces, en algunos casos contratan al investigador, al astrónomo para mitad del tiempo para todo el desarrollo que necesita el telescopio como tal, y la otra mitad del tiempo ahora sí para hacer investigación en sus campos de trabajo. ¿Vale? Pero siempre hay soporte de desarrollo de software, o sea, ya... Sí. Sí, sí. Vale. Entonces la última pregunta ya como para cerrar el programa va, digamos, más enfocada a este tema de hacer transiciones entre carreras.
porque varias personas en la comunidad, cuando hemos estado hablando, siempre pues hablan de que el trabajo en software a veces se vuelve muy monótono y pues uno le gustaría como explorar otras diferentes áreas, no solamente cosas relacionadas con el software. Entonces, no sé cómo ves tú una transición entre las personas que hacen software a, digamos, colaborar o trabajar, digamos, una transición en carrera en lo que tiene que ver con las ciencias del espacio, astronomía o, bueno, astrofísica y ese tipo de cosas. ¿Cómo lo verías? ¿Y qué consejo le darías a alguien que esté interesado en eso? Sí, yo creo que un buen paso sería acercarse, digamos, a los grupos de investigación. Entonces, uno buscar, digamos, el profesor, no sé, algún tema que a uno le interese, digamos, usualmente, pues en astronomía tenemos contextos, ¿no? Entonces tenemos el universo a gran escala, tenemos galaxias, tenemos el tema de exoplanetas, tema de estrellas, o sea, hay diferentes tópicos en astronomía, entonces uno dice, bueno, ¿qué me gustaría hacer? Luego de que escoge el tópico, busca pues, los profesores que trabajan, ¿cierto?, en estas universidades y luego, pues uno le dice al profesor, yo, pues claro, que uno sabe hacer como programador, ¿cierto? Un desarrollador de software. Y le comenta, bueno, yo tengo este interés, ¿cierto? Para trabajar, pues, en astronomía, yo tengo estas habilidades en tu proyecto, pues, no sé cómo podrías ver ese soporte. Sin embargo, es muy importante tener una base. Es decir, yo sí recomiendo, no sé, un bachelor en astronomía, pronto una maestría en astronomía, ¿sí? O sea, es decir, una base de información, ¿sí? No sé, un bachelor de 3 años, por ejemplo, no sé, o la maestría, ¿cierto? Los 2 años, o bueno, para que se entienda el contexto, ¿sí? Porque al final, pues en el contexto, pues digamos que se puede perder allí, ¿no? Entonces, pues uno puede llegar, empezar pronto con un proyecto específico, ¿cierto? Hablar con el profesor, lo que ese es un buen paso, o con algún postdoc que se trabajando en la investigación, y entonces le comenta, oye, tal cosa, tal, tal, y pues se pone uno de acuerdo y al final pueden salir algunos papers interesantes, es decir, donde se puede automatizar un proceso. Creo que ahorita hay una puerta bastante alta en astronomía que es este tema de la automatización de procesos y todo el uso de la inteligencia artificial para hacer estudios de no sé, en caso de eventos transientes, que es donde, por ejemplo, es, no sé, una explosión de una estrella masiva, eventos que no ocurren siempre, digamos, en el cielo, pero yo puedo hacer estudios automáticos de eso, clasificación de estrellas, clasificación de galaxias, estudio de tránsitos de curvas de exoplanetas. O sea, hay varios procesos en astronomía, sobre todo observacional, donde puede, digamos, entrar fácilmente un desarrollador de software para mejorar la automatización o sí, sí, la automatización de procesos. Creo que en eso estamos ahorita. Todo este uso de la inteligencia artificial, las técnicas de machine learning están entrando a la astronomía, entonces por ahí yo creo que se puede llegar. Pero sí se necesita pues colaborar, ¿cierto? Con el profesional de campo allí, ¿no? Entonces por eso es muy importante acercarse pues a estos profesores que manejan pues estos grupos de investigación o que tienen, ¿cierto? Sí, su equipo de trabajo y por allí puede ser. Vale. Bueno, yo creo que el programa se nos alargó un poco más de lo usual que estábamos haciendo en esta temporada, pero tenemos una información bastante interesante y pues te agradezco por el tiempo. Ya digamos, para terminar el programa, como es costumbre en el podcast, dejamos este espacio en donde si quieres, como puedes promocionar un poco sobre ti, que dónde te pueden seguir en tus redes y en especial si alguien tiene preguntas relacionadas con lo que hablamos acá. Entonces, pues el micrófono es tuyo. Sí, pues bueno, yo soy Camilo Delgado Correal. Me pueden seguir en Twitter como AstroColombian. En LinkedIn, pues ponen mi nombre allí. Y esas son las redes que manejo públicas para pues, hablar. LinkedIn pues, más profesional, ¿no? Digamos, Twitter sí es como general todos los tópicos, pero pues, me pueden buscar por allí. Soy físico, tengo una maestría en astronomía y tengo un doctorado en física, cosmología observacional.
y trabajo estudiando las poblaciones de galaxias que habitan cúmulos de galaxias y además me interesa mucho el tema de la materia oscura, que es uno de los grandes temas de la astronomía actual. También soy profe en la Universidad Distrital y digamos, pues también colaboro con varios proyectos de investigación en diferentes temas, ¿no? Entonces, digamos, con estudiantes, tenemos en exoplanetas, en dinámica de asteroides, porque son temas que son pues, de interés a la comunidad y además, no sé, en el caso de las asteroides por lo menos, me parece que un deber social de todo astrónomo es poder asegurarle al planeta Tierra que no va a caer uno de ellos. Entonces, creo que ese tema es prioridad. O sea, los astrónomos, fuera de todos los temas que quieren investigar, deberían siempre echarle un ojito a los asteroides. Vale, perfecto. Bueno, esto fue un capítulo más de Programadores Anónimos en la cuarta temporada. Espero que les haya gustado y que estos programas relacionados con profesionales como Camilo, que nos vienen acá a compartir todo ese conocimiento, les motive un poco. En el caso de que quieran hacer una transición en carrera, ya sabe que lo pueden contactar a él, ya nos dio algunos consejos, vimos así en general un poco los temas de cómo funciona el telescopio y algunas otras cosas que hablamos a lo largo del programa. Entonces, eso es todo lo que tenemos por hoy. Buena ciencia a todos. Buena ciencia.